Bueno, les damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Queremos saludarlos desde el ciclo de charlas de la Escuela de Cerámica Rogelio Urrutia de la ciudad de Mar del Plata. Estos encuentros tienen el objetivo de vincular a estudiantes, docentes y la comunidad en un ámbito de intercambio, en expansión de nuestras prácticas artísticas y participación cultural. Hoy tenemos el gusto de recibir a Eugenia Bracconi. Eugenia nació en Växjö, Suecia, en 1983. Sus padres, ambos argentinos y exiliados durante la dictadura cívico-militar, regresaron con su familia en 1988 al país. Se instalaron en Paraná, Entre Ríos, de donde es originaria la familia. Estudió en Santa Fe, en la escuela Juan Mantovani, donde cursó con el ceramista Tusi Horn, decidiendo allí dedicarse exclusivamente al universo de la cerámica. Y en 2003 se trasladó a Buenos Aires para profundizar en ese campo. Como estudiante, inició la que sigue siendo su marca y producción de objetos funcionales de alta temperatura, que es Cajonera Cerámica. En 2008 se licenció en cerámica y como profesora en el Instituto de Cerámica de Avellaneda, Emilio Villafañe. Trabajó como ayudante y profesora en varios cursos. Entre 2010 y 2011 participó en el programa Escuela para Artistas con Manuela Mestoy, Augusto Zanella, Andrea Juan y Sergio Bazán. Continuó su formación con las artistas Graciela Olio y Mónica Milán. Además de todo esto, Eugenia participó en diversas exposiciones individuales y colectivas. También recibió numerosos premios, como el primer premio de adquisición del Salón Municipal de Cerámica de Avellaneda. Mención en el 105º Salón Nacional de Artes Visuales, segundo premio en el 103º Salón Nacional de Artes Visuales, primer lugar consecutivamente por 2 años en el Concurso Nacional de Artesanías del Fondo Nacional de las Artes, segundo lugar por 2 años consecutivos en el Salón Nacional de Creatividad y Diseño, finalista del 11º Premio Itaú 2019-2020 en categoría cerámica. En 2017 participó de la residencia Kunsthaus para artistas en Alemania. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires y es profesora en el Instituto de Cerámica de Avellaneda, del curso de Tecnología de los Materiales Cerámicos y Alfarería. Bueno, Eugenia, menos mal que no te invitamos a los 50 años y que te invitamos recién ahora. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias por la presentación. Nosotros lo que habíamos hablado con Gastón era un poco presentar un video, que es un video sobre un proyecto que hice ya hace 3 años, más o menos, que se llama Proyecto Montaña, y fue la primera vez que hago una instalación de gran formato, con más o menos unos 1.200 kilogramos de arcilla del río Paraná, en el Museo Provincial de Entre Ríos, que ahora seguro no me sale el nombre. Martínez me sale, siempre me salen los apellidos, pero no los nombres. Bueno, Martínez. Así que bueno, iba a pasar a mostrar el video, como para que se hagan una idea, y si me dan un segundo, estoy aprendiendo a hacer esto hace un ratito. ¿Se ve ahí? Ahí está empezando a compartirse. Acordate de silenciar tu micrófono. Mi autosilencio. El asombro que me produce la naturaleza cuando aparece, crece y se desarrolla en lugares que no le son propios. Eso es lo que hace que Proyecto Montaña exista.
mi familia, mi asistente, todas las personas que yo elijo y que esas personas además deciden acompañarme en mi proceso, son parte del proyecto. Y es muy importante eso. Yo sola, por mí sola persona, no podría hacer todo lo que logro hacer. Una de las propuestas del espacio, del museo, es que invite otras artistas. Y es cuando aparece Oda a la intemperie, que es como un canto de alabanza al mundo. Es un diálogo con la materia. Propongo algo y la que termina de decidir si eso es posible o no es la materia, es el barro. Hasta dónde yo puedo avanzar, cuáles son mis límites, cuál es el límite de la materia y en función de eso, qué se construye. ¿Qué será en la inauguración? ¿Qué será la obra cuando limpiamos el espacio y nos llevamos todas las cosas y demos por terminado el trabajo? Se va a saber cuando eso suceda. No lo sé ahora. El proyecto Montaña es una gran excusa para poner en funcionamiento otras cosas. ¿Qué son esas cosas? Y soy yo con el barro, con el espacio, con mis limitaciones. Me parece que es un poco eso. Tenés silenciado el micrófono, Sí, porque sí, gorda sí, sí, sí. Karina. Me di cuenta, me di cuenta. Casi empezaba otro video, entonces lo frené lo antes posible antes de que empiece cualquier cosa. Bueno, este proyecto se llama Proyecto Montaña. Un poco cuando yo planteo esta charla que me invita Gastón a hacer,
La charla en sí se llama Delimitando el vacío, y la idea es justamente porque yo vengo trabajando sobre la idea de vacío, siempre está atravesado mi obra por la idea de vacío, y Proyecto Montaña, como cualquier otro proyecto que encaro, que puede llegar a ser esto con barro crudo, que es como un lineamiento de mi trabajo, como puede llegar a ser la cerámica, que trabajo en GRES, en alta temperatura. Cualquiera de los dos trabajos están atravesados por el vacío, e incluso, que es una charla que tengo recurrentemente con mis estudiantes y con mis colegas, mi parte utilitaria, que lo mencionó Gastón en el inicio, se llama Cajonera Cerámica, que es mi taller. La parte utilitaria también está atravesado por el vacío, o sea, como que toda la producción que vengo haciendo siempre está atravesado por lo mismo, ¿no? Entonces, sin vacío, sin la potencia de vacío, el utilitario no podría ser posible, ¿no? Pensando que todo el tiempo estamos rodeando un vacío para poder usar ese vacío para llenar con otra cosa, eso tendría que ser el utilitario, o el plato es la potencia de ese vacío que va a ser llenado. Y así toda mi obra, que en este caso es Proyecto de Montaña, y voy a pasar a poner la presentación de las imágenes, iniciaríamos con eso, que era una ventana. ¿Era una ventana? No, pantalla completa. Pantalla completa. Una señora. A ver. Bien. Ahí va, ¿se ve? Sí. Bien. Estas son imágenes de lo que es el proyecto de Montaña. Esperen que voy a pausar porque no sé por qué siempre sigue. Y lo puse como inicio porque en algún punto está atravesado por la arcilla, o sea, la arcilla y la cerámica es básicamente es el material con el que trabajo usualmente. Me recibí en la Escuela de Cerámica de Avellaneda, empecé cerámica en Santa Fe en su momento cuando estudiaba en Mantovani, y en algún punto elegí este material que atraviesa todo el hacer hasta ahora, ¿no? Como que nunca dejó de ser parte de mi cotidiano. Incluso cuando dejé de hacer obra durante prácticamente 4 años, Cajonera Cerámica, que es mi emprendimiento de utilitarios cerámicos de alta temperatura, siempre fue una constante y nunca dejó de existir. Y es un espacio donde he logrado desarrollar un montón de cosas cuando otras cosas estaban paradas, ¿no? Cuando la parte creativa de la obra estaba como un impasse, por cuestiones personales, por cuestiones de limitaciones mentales, Cajonera siempre ha sido una constante y me ha permitido siempre seguir como evolucionando en mi búsqueda en la imagen, ¿no? Entonces, Proyecto Montaña, por más que ha sido, que no es el último proyecto que hice, sino que de hecho fue en el 2017, me pareció interesante arrancar con esto, que fue aparte la primera vez que yo me animo a trabajar en gran formato con el material crudo, que me parecía muy interesante empezar a trabajar con material crudo porque es como la potencia de la materia en todo su esplendor, ¿no? Entonces, la arcilla cuando está cruda tiene esta capacidad de hacer lo que querramos, ¿no? Es de lo más dúctil, ¿no? Es dócil al tacto de la persona que la empieza a modelar, pero sin embargo, por más que tiene esta docilidad, esta cuestión de poder moverse a nuestro antojo, también te pone un montón de límites, ¿no? Y los límites te los dice con claridad. Entonces, siempre es interesante entender que esto pasó mucho, en realidad me parece que le pasa a todos los ceramistas, pero en este proyecto pasó esto de, bueno, yo estoy levantando estos grandes pináculos de arcilla y estoy todo el tiempo en constante negociación con el material para que no se me caiga, para que no se derrumbe, para hasta dónde llego, cuánto puedo levantar en el día de hoy y cuándo voy a seguir y cuánta humedad necesito, y bueno, toda esta negociación que hay con el material, que me pareció como interesante arrancar por ahí, ¿no? Y de hecho, creo que hay una de las imágenes del video, que yo no sé si está acá, pero hay una imagen, y después en la obra queda,
uno de los grandes pináculos de esto que estaba armando se me derrumbó, que fue bastante traumático, porque bueno, la idea inicial en realidad, que esto es lo que yo hablaba la otra vez con Gastón, esta cuestión de que casi toda mi obra, y por sobre todo la obra con arcilla cruda, es como algo que va sucediendo, o sea, como que yo no tengo exactamente todo planificado, o sea, no tengo todo milimétricamente pensado a ver qué va a suceder, sino que en algún punto esto, como hay una relación con la arcilla, como yo estoy en el proceso del vínculo con ella, en este espacio nuevo, como cuando te encontrás con una persona nueva que no conoces, sabés algo de esa persona, pero en algún punto es un lugar nuevo, empiezo a trabajar y voy viendo qué va sucediendo. Entonces estos eran 5 pináculos en realidad en un inicio, se me derrumba uno que fue el más grande, y ahí vuelvo, o sea, cuando obviamente entro en crisis, yo no sé cómo trabajan en general los artistas, entro en crisis con mi propio proyecto, vuelvo al inicio de cuáles eran como los lineamientos importantes que hacían tener sentido a este trabajo, y me doy cuenta que sigo sin tocarlos, o sea, como estoy muy bien, estoy bien alineada, o sea, mi proyecto puede seguir adelante, porque lo importante era trabajar con arcilla cruda, de Paraná, era importante que fuese de la zona en la que íbamos a estar trabajando, que Paraná aparte es donde yo me crié, donde es toda mi familia, y tenía que ser adentro de este museo particular, que es un museo, que es el Museo Provincial de Entre Ríos, que es un museo como muy tradicional. Entonces dije, bueno, por más que se me derrumbe o haya un montón de situaciones que yo no estoy esperando o que no esperaba que sucedieran, sigo estando muy bien encaminada en función de lo que yo deseaba y mi trabajo. Entonces, en vez de ser 5 pináculos, terminaron siendo 12, y algunos abiertos, otros cerrados, y en realidad el trabajo termina, que eso yo lo menciono en el video, el trabajo termina cuando me dicen el museo, bueno, ya estamos cerrando, hoy es el último día, mañana inauguramos, así que se termina. Entonces, en ese momento es cuando se da por terminado el trabajo, no antes. O sea, si a mí me daban la posibilidad de más días, yo iba a seguir construyendo más pináculos hasta el infinito. Y me interesaba... Más kilos de arcilla. ¿Cómo? Y sí, iba a tener que poner más kilos de arcilla. Sí, este fue el proyecto más largo que he tenido, porque aparte cuando yo presento el proyecto al museo, y me dicen que sí, que fue como la gran sorpresa, porque era como ensuciar el museo, ¿no? Que era, como es un museo muy tradicional, es como un espacio muy anquilosado, es precioso, es un edificio precioso, pero es como muy tradicional. Entonces, de repente, venir y decir que quería embarrar todo el espacio, no pensé que me iban a decir que sí, pero me dicen que sí, entonces tuve que conseguir toda esa arcilla, que bueno, tuve mucha ayuda de una cooperativa llamada Coceramic, que de hecho me dieron la arcilla, que es una fábrica de ladrillos. Pero bueno, llevó un año, o sea, yo tuve que hacer 2 viajes para conseguir la arcilla, un viaje para conseguir la arcilla, que la dejé guardada en la casa de mi madre, y después 2 viajes para poder recuperarla, ¿no? Entonces recuperamos en 2 tandas, la guardamos en bolsas, y estuvieron casi un año guardadas, esa arcilla guardada, reposando, para que esté en condiciones para trabajar al año siguiente. Así que bueno, fue prácticamente un año de trabajo, que eso por ahí no se ve, por eso yo hice el video en función de que se vea el proceso, porque también otra cosa que atraviesa mi trabajo todo entero, son los procesos. O sea, como que el proceso es lo más interesante que podemos llegar a ver, y no tanto el objeto terminado, ¿no? Entonces, no siempre mis obras me lo permiten, en este caso sí, y en este otro, que ya hablamos con Gastón de la cara que tengo, me parece que me pasaron un montón de cosas. Es cierto, tenía muy pocas horas de dormir, tenía fiebre, estaba Asusta un poco. pero tenía que hacer este trabajo que se expuso en una muestra colectiva con colegas ceramistas en el Museo Petoruti de La Plata. Y es el segundo trabajo que logro hacer con arcilla cruda,
que es un poco más chico, y es mi primer autorretrato. Esto se llama autorretrato, y era trabajar con una mesa, una silla, y todo esto cubierto de arcilla, ¿no? Y la idea era justamente mostrar toda esta cosa en proceso, todo esto a medio terminar, pareciera, ¿no? Que si en realidad es algo que está en continuo movimiento. La arcilla cruda te da esta sensación de que está en movimiento, que puede seguir creciendo, que es maleable aún, ¿no? Que tiene toda esta potencialidad, toda esta expresión, que una vez horneada, una vez que ya esa parte desaparece, ¿no? Todo el proceso cerámico que ya conocemos, ya es inamovible, ¿no? Es un objeto fosilizado, se podría decir, ¿no? Volvemos a hacer la piedra. Entonces, por eso, en Proyecto Montaña, ponele, antes de este que es autorretrato, en Proyecto Montaña se hicieron, y eso hay fotos creo en el video también, se hicieron 2 inauguraciones, ¿no? Una inauguración, una primera inauguración para ver el proceso en el que estamos todos los artistas trabajando adentro del museo, porque cuando yo convoco a 2 artistas más, que son Vicky Ruiz Díaz y Diana Campos, les propongo que todo el tiempo estemos trabajando en el museo, o sea, que se muestre el proceso y trabajar en gran formato. Entonces, la primera inauguración se hace y yo estoy trabajando con mis 2 compañeras, artistas, cada una de ellas en su obra, trabajando en el museo, entonces se ve este proceso, estamos trabajando todas juntas, y la segunda inauguración ya es cuando estamos todos bañados y podemos tomar un vino, y es un poco más clásico, ¿no? En esta obra, que se llama Autorretrato, bueno, un poco lo mismo, ¿no? La obra quedó así, por dentro estaba todo lo que sostenía, todo lo que la hacía que no se derrumbara, pero era una gran montaña encima de la silla y encima de la mesa, ¿no? Que bueno, es mi primer autorretrato, no estaba pasando por un buen momento, podríamos llegar a concluir, quizás no. Pero bueno, me interesaba esto de siempre buscar la potencialidad de la arcilla, de algo que si alguien se acercaba y se animaba a tocarla, iba a estar maleable. Iba a ser algo que quizás si nos distraemos y quizás si no estamos dándonos cuenta, esto sigue creciendo, ¿no? Es algo que está todavía en proceso de crecimiento y no que está algo quieto, algo anquilosado, algo que está fijo y como sucede en realidad generalmente con la cerámica, ¿no? Por lo menos es la idea que yo tengo de la cerámica. Estos 2 trabajos también fueron esta posibilidad, ¿no?, de trabajar con la arcilla cruda y no dejar de ser ceramista, porque hay como lineamientos que nos dan cuando empezamos a hacer la formación de cerámica, de que tiene que pasar por el horno, ¿no? Si tiene que ser todo tiene que pasar por el horno, si no, no es cerámica. Entonces, poder hacer estos 2 trabajos, para mí fue un gran logro poder romper con mis propias limitaciones, que tenía que ver con esto de todo tiene que pasar por el horno, por el amor de Dios, no es necesario. Y aparecen estos 2 trabajos que hasta ahora tengo un montón de proyectos que tienen que ver con barro crudo, pero bueno, me tienen que dar lugar para hacerlo, ¿viste? No es tan fácil a veces. Y no a cualquiera le gusta que estén embarrando toda la cosa. Bien. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Están ahí? Estamos acá, quédate tranquila. Somos 10 nada más, ¿eh? No te pongas nerviosa. Estamos Es mi en casa. familia, claramente. Ah, sí. Bueno, no sé, porque aparte habíamos dicho, de verdad que habíamos dicho de frenar un poquito, pues si había preguntas con respecto al video o al de Proyecto Montaña, no sé si querían hacer algún comentario o algo. Pueden abrir el micrófono y preguntar directo, decís vos. Exactamente, sí, si se animan, si no... Si quiere alguien, y si no seguís, y después al final también vamos a abrir. Acá cuando vos nombrabas lo de los procesos creativos, que habías, digamos, en los 2 ponés en común un poco esto, que decís que no hay como un orden, ¿no? No hay orden, porque vos decías que salías de imágenes, conceptos, ideas, y que eso era como una cristalización, y no había una línea, como una línea de tiempo para hacerlo. ¿Puede ser? Sí,
Estoy escuchando que acá sucede que siempre ponen música al palo en el barrio. no sé si lo escuchan ustedes, pero yo sí lo escucho. Con respecto a los procesos creativos, que creo que esto lo habíamos hablado, no sé si tengo como, para mí no siempre son los mismos, creo que cada obra precisa o sea, te pide determinadas cosas, y hay obras que se me presentan enteras, terminadas, y obras que necesitan un proceso largo, que empiezan con un pequeño boceto, en realidad todas mis obras empiezan con un pequeño boceto, pero que empieza un boceto y rondo, ¿no? Rondo sobre la idea, y solamente es una imagen, y esa imagen empieza a tener sentido después cuando empiezo a ver material, y cuando empiezo a pensar en el lugar donde quiero que eso se produzca, si es que es posible que se produzca en el lugar donde yo deseo. Entonces, depende del proyecto, depende del orden que tiene el proceso, ¿no? Del proceso cómo se va dando. Es algo que considero que es lo más orgánico posible. Las veces que he forzado algún proceso, siempre me sale mal, o sea, como que no sale como yo deseo. Y se nota el material forzado, se nota la imagen forzada, o por lo menos yo lo noto, qué sé yo, por ahí no lo notan, pero yo sí lo noto. Y estos, Proyecto Montaña, por lo menos, fue un pequeño boceto, que en realidad era un pináculo. La idea original era un gran pináculo que tenía un agujero, como si fuese una puertita muy pequeña, que podía pasar un perro, ponele. Y la idea era que uno pudiese meter la cabeza, o sea, vos tenías que acostarte, meter la cabeza por el agujero para mirar por adentro, y era todo el pináculo, y en la parte de arriba había un pequeño agujero donde la luz podía llegar a entrar. Entonces, esa fue como la idea inicial con el Proyecto Montaña, que después, bueno, deriva en lo que ustedes vieron, que nada que ver. Sí, acá también, Juan, por ejemplo, hay unas preguntas específicas de Proyecto Montaña que están preguntando cuánto te llevó el montaje en sí, será en la sala, ¿no? Calculo, y dice si estuviste trabajando después mientras estuvo expuesta. O algo. El montaje fue, yo tengo en ese momento cuando estaba trabajando con Proyecto Montaña, tenía un asistente, y fueron, o sea, yo fui sola al museo, empiezo yo a hacer todo, me llevan el barro del museo, estoy sola, y empiezo a trabajar los primeros 4 días. Los hago sola. Y los últimos 4 días, en realidad fueron 10 días en total, viene mi asistente, y viene otra colega ceramista que vive en Paraná, que se llama Natalia Fernández, hace una vajilla preciosa, la menciono, ya que estoy, que me ayuda, o sea, como que ayudó al proceso, y ayudó bastante a que sea un poco más rápido. Pero más o menos fueron 10 días. Y después de la apertura, después de la inauguración, no, yo no volví a trabajar, de hecho no me lo permitieron. Porque querían que... Con respecto a eso también hay otra pregunta que hila, que parece que de Silvia, que dice si la mantuviste en humedad o si la mientras estuvo. No, tampoco me lo permitieron. Yo les había dicho si podían, no insoportable igual, pero yo les había pedido si podían tapar la obra todas las noches. Cobijarla. Sí, para que no se secara tan rápido. Porque la idea igual era, la obra iba a ir mutando, o sea, no era que quedaba así húmeda todo el tiempo, o sea, era inevitable el secado del material, se iba secando paulatinamente con el mismo ambiente, y esa era la idea, que la obra vaya mutando, vaya transformándose, y se fue rajando, le fueron pasando un montón de cosas, fue cambiando la coloración, entonces se veía como más blanca, más clara en las partes donde estaba en contacto con el aire, y después se fue como deformando a medida que se iba como secando. Entonces hubo una transformación desde el inicio hasta el final de toda la muestra, que fueron destruidas, ¿no? Yo quería destruirla yo, y la idea era hacer un video haciendo mierda los pináculos, pero bueno, yo estaba de viaje, estaba en Alemania en ese momento, y no pude, me lo rompieron otras personas, me mandaron fotos, pero bueno, eso quedó como más una anécdota.
y no registrado como a mí me hubiera gustado. Creo que eso responde acá que estaban preguntando qué sentiste cuando tuviste que desarmar. Y también decía Silvia, agregaba que se refería a esta última obra, que es autorretrato también. ¿Sí? En ese caso tuviste o pudiste mantenerla con humedad. En la cuestión en la primera, en Proyecto Montaña, a mí me hubiera encantado romper la obra, me hubiera gustado porque hubiera sido como muy catártico, hubiera sido una gran catarsis. Creo que hubiera sentido mucho placer, porque aparte en todo el proceso de armado de la muestra fue muy intenso, dormía 3 horas, porque aparte estaba todo el armado durante el día, y cuando llegamos a la noche me sentaba con Claudia Olivera, que es la chica que hizo la filmación, a repasar todos los videos, a repasar todo el material filmado, y a la noche cuando dormía soñaba que estaba durmiendo entre los pináculos, entonces no me quería mover porque si me movía podía llegar a romper alguno. Imagínense, imagínense. Entonces fue como una experiencia muy intensa, muy gratificante, porque yo la pasé muy bien, en el sentido que fue muy fuerte todo lo que sucedió, cuando se me rompió eso, bueno, fue como toda una gran aventura, pero también fue muy agotador, entonces si yo hubiera podido romper esos pináculos hubiera sido una maravilla, una maravilla. Y además, yo quería guardarme todo ese barro, toda esa arcilla yo la quería para mí, la quería guardar, eran miles de kilos, pero no me importa, yo la guardaba porque quería hacer producción seriada, quería hacer producción al torno de objetos en grés con arcilla del río Paraná, que de hecho para la inauguración hice 50 vasitos chiquititos para brindar y se los llevaban la gente que venía, se llevaba los vasitos como un souvenir, si se quiere, y la idea era que fuese que entendieran que esa arcilla es de Paraná. Porque una cosa que sucede es que la arcilla de Paraná no se usa, terminan usando arcilla que es de Chilaver, que es de otro lado, y la arcilla que es del río no es usada, para producción, o sea, nadie la usa, ¿no? Es como no sé, no se comercializan, qué sé yo, por alguna razón no se usa. ¿Y qué me habían preguntado? Lo de esta obra de autorretrato, miren, yo de pedo podía estar en pie, yo tenía fiebre, tenía que armar esta obra y estaba enferma, estaba con gripe, tenía fiebre, así que de pedo la terminé y me fui arrastrando a mi hogar, así que húmeda no la pude mantener, por desgracia. Pero bueno, también lo mismo, ¿viste? Yo te pedía cosas, que me pudieran tapar, ¿viste? Como si fuese un niño. Uno tiene un tipo de relación con las obras a veces que es una patología, pero esta cuestión de tapame, por favor, si podés tapar de noche para que no se seque tan rápidamente, me miraban con una cara diciendo, no, eso no va a suceder. Así que no pude taparla, y esta sí la destruí yo, y fue gratificante. Bueno, calculo que también debe ser un poco por la formalidad de decir quién va a tocar una obra y te apoyás mal o la doblaste y no sabés si al otro día te vieron armando con esa cara, si al otro día le reclamabas algo. No, yo creo que me parece que lo que tiene la arcilla, por lo menos no sé, el vínculo que yo tengo, que es un material, es verdad, es una obra y todo lo que vos quieras, pero la idea es que es un objeto de muy fácil acceso. No sé si se entiende la idea, pero esta cuestión de que es un material muy accesible conceptualmente, ¿no? No solamente el hecho de que me puedo acercar rápidamente a una mesa, ¿no? Hasta ahí, ya no hay nada que me lo impida, sino que es un material accesible en el sentido que estamos acostumbrados a trabajar, o hemos tocado, o masilla, si se quiere, o barro, o agua con barro, que no es lo mismo, pero hay algo de accesible que la idea era esa, como que te puedas acercar, que no sea algo que si se rompe decís, ay, ¿qué pasó? Bueno, no. Bueno, la idea era que se acercara a la gente, que la tocara, que tuviera vínculo con esta obra, tanto en autorretrato como en Proyecto Montaña, y que de hecho en la inauguración de Proyecto Montaña, que fue muy hermoso, hubo un grupo de chicas que eran cantantes, que eran amigas de hace muchos años de Paraná, se metieron, vieron que había como huecos en las montañas, se pusieron todas y cantaron adentro de las montañas. Entonces, había una reverberancia del sonido muy interesante, entonces muchos empezaron a hacer eso como
de manera espontánea, lo cual fue maravilloso, porque fue algo que yo no vi, ni siquiera se me había ocurrido, de la reverberancia del sonido en el proyecto montaña, en cada uno de los objetos. Entonces de repente eso fue como algo muy espontáneo que se generó y que de repente terminaron cantando dentro de los pináculos, fue maravilloso. Bueno, todo con respecto por lo menos a estas obras. Hasta ahí contestaste todo. ¿Contesté todo? Sí, sí. Maravilloso. Bien, entonces, como les había dicho en un inicio, la idea es hablar un poco de esto de limitar el vacío, y fíjense que las dos hay un vacío adentro, o sea, en ningún momento yo trabajo, por más, por ejemplo, que algunos objetos están cerrados, como pináculos, o incluso uno de los objetos acá en un autorretrato, se ve el vacío adentro, y si no se ve se adivina, porque si los otros están huecos, vos sabés que si el que está cerrado también debería estar hueco, entonces todo el tiempo estoy hablando, todo el tiempo estoy delimitando un espacio totalmente vacío, ¿no es cierto? Y la idea de vacío me empieza a aparecer con otro proyecto en realidad, porque estos proyectos son posteriores, que voy a pasar a este otro proyecto, que este proyecto es el de Künstlerhaus, que le salía a Gastón, en Neumünster, que es un pueblito al norte de Alemania, a una hora más o menos de Hamburgo. Y fue una residencia que yo planteo hacer este proyecto, que yo venía trabajando en mi taller con la idea de vacío, y esta es la primera vez que yo lo puedo plasmar en gran escala, ¿no? Esto más o menos medía 2 metros por 1 y pico. Y la idea de vacío empieza desde 2 lugares diferentes. Por un lado es, acá muy cerca de mi casa hay una estructura de un edificio que está en construcción, y cada vez que yo pasaba, que pasaba con el tren, o que pasaba por la autopista, o que pasaba por lo que sea, vos lo ves y se va moviendo el objeto, o sea, este edificio, es solo la estructura, ¿no? Es el esqueleto, se va moviendo y podés ver el espacio que lo atraviesa, ¿no? Entonces es un gran mastodonte de cemento, y sin embargo había algo que a mí me llamaba mucho la atención, me parecía fascinante, que era lo liviano que se veía, lo poco que me molestaba a nivel visual, porque estaba atravesado, se veía como algo que estaba como flotando en el espacio. Eso fue como algo que yo no podía dejar de mirar ese edificio, entonces le sacaba fotos y lo miraba, y otro día le sacaba fotos, y esa es como la primera idea que empieza a atravesarme a mí, esta idea del espacio vacío, y una fascinación que todavía no tenía ninguna forma, ¿no? Y después, la otra, que es como lo que termina de definir esta idea de trabajar vacío, es, que siempre pongo el mismo ejemplo, que los ceramistas generalmente lo que hacemos es cuando modelamos un objeto cerrado, totalmente cerrado, cualquier profesor te va a sugerir que le hagas una pequeña perforación, ¿no es cierto? Entonces, y ahí estaba lo fascinante, porque se le hace la perforación para que el vacío pueda salir, porque es irreductible. Entonces yo empecé a trabajar esto de, cuando el objeto empieza a perder humedad, y las partículas de arcilla se empiezan a juntar entre sí, y este objeto se encoge, sufre una merma, el espacio vacío interno no lo hace. Y en ese empuje, en ese diálogo entre estas dos cosas, entre la materia y el vacío, alguno de los dos tiene que ceder, y el que cede siempre es en la materia, siempre es la materia. Entonces ahí fue como diciendo, ok, todo este espacio vacío que nosotros nunca estamos prestando atención, siempre estamos prestando atención al positivo, ¿no? Al objeto, y no a todo aquello que lo rodea, termina siendo el que se impone al material. Entonces, empecé a trabajar la irreductibilidad del vacío y la fragilidad de la materia, ¿no? Esas dos cosas como empezaron a atravesar mi quehacer cerámico, y en algún punto también me interesaba esto de justamente la cerámica, llevarla a los límites de este tipo de estructuras, ¿no? Porque ahí son objetos que son muy difíciles de trasladar, básicamente. Este es el lugar de la residencia, estoy trabajando. Es en proceso. Para poder también hacer el gran formato, empecé a trabajar en módulos,
allá, aquella era mi compañera Neha Kurcharkar, que es de la India, divina. Estuvimos ahí las dos en ese país inhóspito, muy frío, se me ocurrió ir en invierno además, era una idea genial. Y bueno, lo que hice fue hacer, no me acuerdo si eran 8 o 12 módulos, y después los pinté, todos con Engobe. Y paper clay, que no sé si saben lo que es paper clay, pero es pasta de papel, es arcilla, o sea, pasta cerámica, con un porcentaje de pulpa de papel. Estos ya estaban horneados, los empecé a amontonar como para tenerlos todos en un costadito. Este es el proceso. Porque una cosa que me interesa, que cada chorizo, yo hago por chorizo y después los aplasto, entonces tiene que ver, por más que sean formas reiterativas y algo a veces geométricas, me interesa que haya esta sensación de la irregularidad de la mano, ¿no? Entonces fíjense que eso es un choricito que estoy haciendo ahí, pero sin embargo lo que está en la mesa, cada uno de los choricitos está como apretado con las manos para que quede la irregularidad de la mano y para que se ensanche también. Entonces, cada choricito es así, es insufrible, pero me interesa mucho esa impronta manual, por más que después el objeto entero se vea como algo muy repetitivo, pero hay algo como de la imperfección que se nota después en el resultado final, ¿no? Hay esta cuestión como de vibración en el objeto, de vibración en la línea que lo conforma, que me lo da pasarlo por mano, ¿no? No es una plancha perfecta, no me interesa eso, sino que esta cuestión de vibración, ¿no? Como, y que también, bueno, juega la sombra, juegan las luces, etc. Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Preguntaban acá, sí, si el paper clay lo habías usado como engobe. No, en este caso no. En este caso fue gracioso porque yo hice toda la obra y después la puse en el horno y después le pregunto a ella si tenía un engobe amarillo, un engobe blanco, y me dice, tengo porcelana. Y dije, quiero porcelana, y tuve que mucha pelota. Me dijo, como que ya habíamos cargado el horno, y le dije, pero no, va a quedar mucho mejor, entonces los saqué a todos, los pinté a todos con barbotina de porcelana, y eso es el resultado. O sea, el color del paper clay era más gris, y no tan blanco como el resultado final. Bien. Bueno, después hay un montón de halagos que te están haciendo de la obra, pero las vamos a dejar para el final, así seguís contando. Sí, no, me interesaba preguntas por si las había. Y esto, lo que sucedió también con esta obra, que me pasa, que lo pienso ahora también, que sucedió con Proyecto Montaña, o que pasó también con la obra de autorretrato, e incluso otra obra que fue de residencia, que fue la que hicimos con Gastón en Madrid. Son proyectos que yo tengo en la cabeza, pero en realidad no sé si van a funcionar, o sea, como que no hay una prueba previa, entonces ya sé que esto funciona, porque a mí lo que me detona la necesidad de hacerlo es que no lo hice. Una vez que yo lo hice esta obra, yo había pensado hacerla acá, y ni ganas, no las pienso hacer, o sea, como siempre digo, sí, la voy a hacer porque está buenísima tenerla acá, y no la hago. Entonces, esta cuestión de meterme, embarcarme en proyectos que en el momento me voy resolviendo problemáticas que la verdad que no sabía que iba a tener. Entonces, es interesante. Sí, yo tuve la oportunidad, digamos, de ver tu presentación en Madrid, del proyecto que todavía no creo que lo mostrás, ¿no? Después más adelante. Pero sí, la cuestión esta de que Eugenia en su presentación, bueno, mostraba algunas imágenes de estas, bueno, el video de Proyecto Montaña, y después en su libreta, en su cuaderno, sacó unos dibujitos, más o menos así, ¿no? Que eran como un módulo, y ella decía esto, que va a ser como repetido, y va a tener como, y hablaba de 3 metros, 2 metros, bueno. Sí. Era como, ella solo entendía la reducción que había ahí, como decía, una línea para acá, una línea para allá, de una estructura,
y eso se va a repetir y tantas veces, multiplicado, bueno, la verdad que Sí. después sí, pasa, pero esa reducción que había ahí en ese cuaderno, yo dije, bueno, después de la presentación va a venir como el dibujo o el croquis del proyecto que está, y era No. todavía una... Eso, bueno, hay cosas para contar, que yo creo que tengo ese proyecto acá puesto, ya no me acuerdo qué hice, pero yo creo que sí. Ahí les contaré, bueno, este proyecto se llama Umbrales, y fue el segundo trabajo que hice después de Alemania, vino este proyecto, que como sí les decía, fue un proyecto que me vino entero a la cabeza así, o sea, como que vino, me lo dieron, básicamente, yo sentí que me lo dieron, o sea, no tuve que hacer, o sea, era amarillo, era así, tal cual lo ven ahora, era así. O sea, como que no, el proceso fue bastante corto, o sea, lo único que yo tuve que pensar, que fue lo más complicado, es el módulo inicial que lo conforma, y después solamente es repetición, que termina generando esta textura, y lo último, y después lo que hago, que también era como un guiño también a esto, a este tema de trabajar con material crudo, todo lo que ven blanco, que no sé si se ven yo usando el cursor, todo esto blanco chorreado, ese engobe, es barbotina cruda, o sea, eso si lo pongo bajo una canilla se desarma. Eh, Solo, o sea, esto es cerámica, ¿no? Es grés, pero arriba, para darle estas tonalidades que le iba dando, se lo hice solamente con barbotina. Y después todo es engobe, o sea, todo mi trabajo, no hay esmaltes, prácticamente no trabajo con esmaltes, siempre engobes, y me enamoré del engobe en su momento cuando estudiaba, y siempre mi idea es qué otra manera puedo usar el engobe, ¿no? Qué otra posibilidad tiene este material, y siempre me sigue sorprendiendo. Si ven esta textura, por ejemplo, es engobe, solamente engobe, yo no estoy haciendo nada más que ponerles grandes cantidades, o aplicarlo de una manera, y después aplicarlo de otra, y hornearlo, y aplicarlo encima, y encima, como hacer miles de combinaciones posibles para que este material, este único material, me siga sorprendiendo y me siga acompañando en mi proceso. Bien, acá este es el trabajo que hice en la residencia de Madrid. Bueno, el proyecto anterior lo hice acá en Buenos Aires, fue expuesto en una galería que se llama Toconoma, conjunto con otros colegas, y este proyecto es el proyecto que hice en Madrid, y en realidad yo tenía un proyecto totalmente diferente, que ahora les voy a mostrar los dibujos. Yo no sé qué se ve, si yo me veo, si yo no me veo, porque yo solamente veo mis imágenes, ¿no? Vos te No, ves abajo, muy chiquitita, al costado también. bueno, No sé. ahora si quieren, de última puedo dejar de presentar de última para mostrarles, porque este fue el proyecto que yo termino haciendo en Madrid, pero la verdad que tenía otro proyecto en vista, creo que yo había presentado otro proyecto para entrar, para ir a la residencia, que era sobre pared. Yo había trabajado mucho la idea de sacarme encima, porque eso, vieron que venía trabajando en pared, sacarme encima lo que es bases, entonces o trabajo sobre el piso, o trabajo sobre pared. ¿No? Eso era como diciendo, yo no quiero trabajar más sobre bases, estoy en contra de eso, entonces mi proyecto era pared. Sin embargo, cuando vamos a ver este espacio, que era sala de máquinas, que es donde estuvimos exponiendo los residentes, no había paredes, básicamente, no había dónde colgar nada, las paredes que había, tenían ladrillo visto, o sea, era como una pared con mucha presencia, y justamente el trabajo que yo venía haciendo tiene una sutileza de la línea, de la luz, y del espacio que lo atraviesa, que se lo comía crudo, ¿no? Entonces, cambio mi proyecto, que por eso quería dejar de compartir para mostrarles. Que me tengo que ir a dónde, acá estoy. Bien, para mostrarles esto un poco que decía Gastón sobre mi presentación, porque es verdad, yo presento mi libreta, siempre tengo un cuaderno conmigo, que es algo que les recomiendo siempre a mis estudiantes, y mi dibujo eran estos. Entonces yo decía que esto iba a ser en pared, tenía como 4 metros por 2, y tenía que básicamente hacer que mis compañeros imaginaran todo eso con 4 líneas, ¿no es cierto? Entonces,
Por eso nos veíamos con Gastón, que me decía que yo no podía entender de qué él estaba hablando yo cuando mostraba mis bocetos. No es que no fueras convincente, pero digo, bueno, era como... Poco me imaginé. Y después cuando veo que no hay paredes, bueno, digo, tengo que cambiar todo mi proyecto, voy con otro dibujito, que se los voy a mostrar para que vean. Esto en realidad para que vean también que los dibujos no tienen que ser una grandilocuencia, ¿no? Este es el dibujito con el que yo presento mi proyecto de la residencia, que es muy chiquito, y arriba tiene fórmulas que les doy a mis alumnos, qué sé yo. Tuve que cambiar mi proyecto justamente porque cuando voy a este espacio veo que hay 2 mesas de 2 metros cada una o sea, eran 90 centímetros y 2 metros cada una, o sea que eran 4 metros en total. Y entonces dije, bueno, yo voy a hacer la obra de 4 metros, dividida en 2 partes, y este es mi pequeño boceto. Y después lo otro, que es la otra parte, que es todo, que ahora se lo voy a mostrar, toda la otra partecita fue más, todos dibujitos que tengo, son todas liñitas, chiquititas, que no tienen ningún gollete a mostrar en este momento. Pero voy a volver a presentar. No sé si tienen preguntas. Era pantalla completa, ¿no? ¿Se ve ahí? Ahí empieza a presentar. Ahí volvimos a verlo, sí. Bien. Entonces, bueno, el proyecto termina siendo esto, que son como celosías. Yo digo celosía, pero no sé si está bien usada la palabra, la verdad. Pero que tiene que ver todavía con esta idea del espacio que atraviesa el material, ¿no? Entonces, si en este punto de vista, por lo menos la obra inicial, ¿no? de esta primera mesa, si depende vos cómo encarás el objeto, puedes ver un objeto totalmente entero, pero si te vas moviendo, que esa era la idea, siempre la idea es proponer al espectador que se mueva, la obra va cambiando y se va viendo que el espacio la atraviesa totalmente, ¿no? Entonces, estas celosías se van cerrando y abriendo en función de que el espectador se mueve con ella, ¿no? Y la sensación era esa, como yo veo un objeto totalmente entero, que son como 3 arcos de medio punto, a medio terminar, no están todos terminados, pero veo una construcción bien sólida de 3 arcos de medio punto, pero cuando me voy moviendo, esa construcción sólida empieza como a desvanecerse y quedan líneas en el espacio. Esa era un poco la idea, ¿no? Y después esta otra parte es directamente trabajar con líneas, que también yo la empecé a hacer sin saber si la arcilla iba a soportar, o sea, porque yo también lo que sucede cuando vas a residencia o trabajas en otros lugares, que los materiales que hay son los materiales que hay, y bueno, puede funcionar y puede no funcionar, porque justamente hay veces que estás llevando al límite el material, como son, por ejemplo, estos trabajos, llevas al límite y no sabes si ese límite se va a bancar el material y se va a romper o se va a rajar o qué va a pasar. Entonces, bueno, un poco te la jugás. Pero esto era un poco la idea de llevar esto era directamente delimitar el espacio en el sentido que solamente estoy diciendo, acá yo delimito esto, es un objeto que yo puedo entender como objeto entero. Y sin embargo solamente son líneas que atraviesan el espacio y dibujan una forma. Como otro punto de vista, y ya que acá ya serán como obras mucho más viejas, que son en realidad las obras iniciales. Bien, esto, alguien, antes de seguir, quería preguntar si alguien quería saber algo de esto, o preguntar, o consultar, o sugerir. Acá preguntan si seguís trabajando crudo, pero estas no. Estas no. Esto es la primera vez igual que trabajo en baja temperatura. De esto hay 3 módulos, creo que son altas, 3, y el resto es baja temperatura
la verdad porque por falta de tiempo, pero en algún punto porque me gustó cuando salieron del horno, me gustó mucho la coloración que tenían. Esta arcilla es una arcilla de la arcilla española, que es más barata, la roja, y la otra es paper clay. Trabajo generalmente cuando puedo paper clay, pero la verdad que esta arcilla roja se la bancó hermosa, me lo hubiera traído de tonelada. Pero bueno, no. Perdón, Eugen. ¿Nos contás un poquito qué es el paper clay? Y te iba a preguntar justamente en esta obra si el tema de color lo habías tenido así concebido o, bueno, como parece que te dejas llevar por la inspiración del momento, si le encontraste, digamos, lo necesitaste, esa diferencia de color, ese aspecto. Bueno, el paper clay paper en inglés es papel y clay es arcilla, ¿no? Entonces se le dice paper clay, que es arcilla y papel. A nosotros acá le decimos pasta de papel, pero decir pasta de papel suena confuso y muchas veces me preguntan si es papel maché, lo cual no. Entonces le digo paper clay. El paper clay es una mezcla de pulpa de papel triturada, hecha como si fuese una pasta, que se mezcla 70-30 con la arcilla que estés trabajando, la pasta de cerámica que estés trabajando, cualquiera sea. Esa unión de esos dos materiales lo que te posibilita es trabajar, o sea, lo que hace el papel, que son fibras, ¿no? Pequeñas fibras largas, es conveniente que sea larga, hace como un entramado que te ayuda a trabajar objetos mucho más delgados, más finos, más frágiles, sin que eso haga que se raje o que se rompa. En el paper clay es maravilloso, no se te raja nunca nada. Lo que sí, con el tiempo tiene un olor podrido tremendo. A mí me gusta igual ya a esta altura, porque trabajo tanto que ya lo huelo y siento que estoy, no sé, hay algo como, evoco el placer del taller y del trabajo con arcilla en ese olor de riachuelo que es tremendo. Eso es el paper clay. No sé si ahí quedó claro qué es. Sí, gracias, porque también decimos, a veces hay términos que son un poco técnicos, y acá tenemos a gente que es del palo, digamos, y otros que no lo son tanto, así que viene bien a veces esa cuestión de lo técnico, que para algunos está como muy asumido que sabemos de qué estamos hablando, y bueno, para otros que aclarar un poquito la idea. Sí, no, está buenísimo. Bueno, faltaba el tema de color. Y después lo de la otra pregunta que me hiciste, no, yo la verdad que nunca tengo definido casi nada. De hecho, este proyecto yo no lo pensaba hacer. O sea, yo iba a hacer otro proyecto que era azul, nada que ver, o sea, nada que ver. Iba en la pared, era como triángulos, no sé qué, o sea, como nada que ver. Y este proyecto lo voy definiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, tengo como la idea bien fuerte y potente que la sostengo, pero después, por ejemplo, todo esto yo no tenía pensado hacerlo, que fue porque dije, bueno, o sea, pensaba usar los 4 metros, pero por ahí no me daba el tiempo, por ahí había mucha humedad, había un montón de cosas que atraviesan el quehacer cerámico que a veces no te permiten, ¿no? Entonces, esto lo hice en un segundo momento, y esto, lo de pintarlo y usar arcilla roja, lo definí cuando vi el espacio, lo definí en la cabeza cuando imaginaba el trabajo expuesto en las mesas, ¿no? Y se dije, si es todo blanco, me parece un embole, tiene que ver como algo que irrumpa en el color. Además quería trabajar con esta arcilla que era de allá específicamente. Entonces, la mayoría de las cosas las voy definiendo a medida que voy trabajando, la verdad. Creo que si estuviese todo tan definido, no sé, yo tengo, que es gracioso porque esto me atraviesa a nivel personal, pero me siento muy cómoda en la incertidumbre. O sea, hay algo que me genera mucha tranquilidad, es no saber nada en algún punto. O sea, no saber nada no, porque obviamente tengo un montón de cosas que sé y tengo confianza en que la voy a poder lograr porque trabajo
con arcilla y soy ceramista y me dedico mucho tiempo a esto, entonces hay como una confianza en uno, pero el hecho de que no esté todo totalmente determinado me da un poco de tranquilidad, no sé, me genera a un tipo de satisfacción que no logro definir, y digo que me atraviesa en lo personal porque, bueno, así es como mi hermano me invita a comer y yo no estoy, y le digo, puede ser, te digo más adelante, lo pone loco, y eso, digo, me atraviesa en general, ¿no? Como la incertidumbre en todas sus formas, hace todo un poco difícil. Eso con respecto a esa pregunta. No sé si había otras. Sí, en esta obra en particular habías usado engobe. Dijiste que... No, En esta hice todo blanco y después engobé en blanco, que era como para definir el color, y después la arcilla, la roja, es roja, y después hice engobe con la arcilla roja y pinté los blancos para que haya como una transición ahí entre una cosa y otra. No sé si se nota, yo creo que sí, pero no estoy segura. sí, al costado está como una mezclada. Se ve en una foto. Ahí, ven, ahí se ven que pinceladas, y muy pinceladas muy sueltas. La idea era como que el color que se vea la transición entre uno y otro, y después ya hay un par que son de arcilla totalmente roja, como este, y este acá creo que debe ser roja, y este creo que se rompió, de hecho, en el traslado. Eso. Bien, y después, esto es como los proyectos más grandes, y después les decía que ya vienen como los inicios, miren que esto va más lento. Y acá mientras te pasa la imagen tenemos está Sí. Cecilia, que fue curadora de la muestra. Cecilia Medina, tenemos el honor de Hola, tenerla Cecilia. como participante. Qué lindo. Fue la curadora de la muestra que estabas viendo recién y te está preguntando cuál es su visión sobre el modo de habitar el espacio y el vacío. Oh, Oh, te mató. esa pregunta. No me la hagas fácil, Cecilia. A ver, repetímela. ¿Cuál es tu visión sobre el modo de habitar el espacio y el vacío? Y de modo mutable. No sé, pienso en mi trabajo y pienso que es la manera de habitarlo es de manera mutable y móvil. Bueno, yo había notado que tenías acá un divague entre lo etéreo y lo sólido. Puede ser. Claro, ahí va, bueno, ahí está, Entra y eso, sale. ¿no? Como esta sensación de lo intangible, me parece que me gusta entenderlo de esa manera. Esta obra es una obra que tiene un poco más de tiempo, igual fíjense que estoy hablando prácticamente de lo mismo, y esta sensación, también esto de estar delimitando el vacío con el material y dándole forma, ¿no? Y todo el tiempo está la idea de la mano. Fíjense que todo el tiempo hay deditos, y soy yo construyendo, es mi mano, construyendo los objetos. Y tiene algo de arquitectónico, como algo de sólido y algo también como muy, muy frágil y etéreo. Y siempre engobe, siempre engobe. Porque esto siempre me preguntan el engobe, porque hay algo como una idea dentro de lo que es el mundo del ceramista, que el engobe está visto como algo medio, sí, el engobe, qué sé yo, como algo muy inicial, como algo muy básico. Y a mí me parece maravilloso, me parece una maravilla, porque aparte no me gusta el brillo. Me gusta la sensación de la rugosidad, pero como en alta temperatura te da esa sensación de que está húmedo, si eso compacto que te genera el grés, no termina siendo tan seco, y a mí me parece maravilloso. Estos son ya como los primeros esbozos de la idea del vacío, y también yo jugaba mucho con esta relación que en el proyecto de Madrid se ve, esta relación entre objetos como el pináculo, como montaña, fíjense que está montaña también, como estos objetos cerrados, totémicos, así tan fuertes, con estas otras estructuras mucho más suaves, más delicadas, llenas de aire, que apenas parece que existen, ¿no? Como que son algo que apenas aparecen.
Esta fue la primera obra que hice cuando dije de querer hacer bueno, después vino esta, con esta idea del edificio, el bendito edificio este que está cerca de mi casa. No sé cuánto vamos, Gastón, ¿eh? Vos decime, te corto. Ya, pero sumamos un par de preguntas, así que Ok, estamos bien de tiempo. Si restamos del tiempo de las preguntas, ok, estaría cerca de los 45 minutos. perfecto. Porque esto, bueno, esto era lo último, es la parte como de utilitarios, que me parece súper importante entender el utilitario como parte de la obra, como parte de, o sea, no sé, por lo menos a mí me atraviesa mucho la idea del utilitario como parte fundamental del quehacer cerámico y del cotidiano propio, ¿no? Esta idea de ritualizar los objetos, darle un valor agregado, que no solamente son objetos que nos rodean, sino que son objetos que transforman y resignifican nuestro cotidiano. Y ya estamos, parece. Pero no se termina mal. Ey, seguís haciendo obra. No paro más. Por eso, menos mal que te invitamos ahora y no a los 50 años, porque Oh, ya no, no. aparte, mirá, no paro. Sigo pasando diciendo, bueno, esta es la última. Bueno, esta es la última. Esta es la última. Esta es la última, me parece. Esta es la última, creo. Así es la última. Bueno, Igual es un placer ver las obras, ¿eh? no sé cómo hago para dejar de compartir. Dejé de compartir, no sé qué hice. No, volvé abajo. Acá estoy con ustedes. Acá, detener de presentación. Bien. Ahí está. Bueno, Bien. creo que ha sido más que elocuente todo lo que vimos y escuchamos. También fuiste hasta respondiendo preguntas en el medio. Me parece la mejor manera, porque la verdad que si no me aburro yo sola hablando conmigo misma. De todo tipo, hasta la de Cecilia. Cecilia Medina fue la curadora de la De la muestra de la sala de muestra en Madrid. Y bueno, también vio lo de las mesas, vivió todo eso de cerca. Lo palpito, ¿no? Exactamente. Igual lo de la mesa, ella fue lo último. Claro. Fue No, lo las último. mesas estaban ahí ya, eran inamovibles, como tu obra que quedó ahí también, ¿no? Porque no hay en el lugar ese, pero quedó No sé qué en pasó Madrid. con el favor. Son como inamovibles, haces cosas así que tienen que quedar ancladas en el lugar donde están hechas casi. Sí, ¿no? Así no Igual me... está pensado, queremos advertir que está pensado, este módulo se puede apilar, se puede embalar, o sea, si las quieren pedir, las pueden mandar a pedir también. Sí, no, te hago encargos. No, lo bueno es que yo los dejaba, porque la verdad que trasladar esa obra está complicado, la verdad. O sea, como que cualquiera de las obras que he hecho en residencia, de viaje, las dejo porque después trasladarlas es impensado, me parece. Bueno, ahora estás con la pantalla abierta y tenemos la posibilidad de... Bueno, vos podés leer ahí también un montón de felicitaciones. Bueno, Marcelo Mainardi, que es conocido nuestro de la escuela, seguramente tuyo también. Bueno, hay gente que te está escribiendo por ahí y querés Sí, yo no responder. veo, no sé dónde están esos, dónde están las... A la derecha, donde dice chat, está el chat. Pero si no querés distraerte con el chat, lo podés leer después. Y podemos abrir para quien quiera algún tipo de pregunta, consulta o intervención. Puedan abrir el micrófono directamente. Sí, prefiero que abran el micrófono y pregunten, porque es verdad, yo el chat no lo veo. No, va a ser mejor directamente, si pueden abrir el micrófono. Que se anime. Acá tengo, por ejemplo, Cristina Carballo, que pregunta si tenés en cuenta la luz a la hora de plantear la obra, ya que trabajas con... Sí, la tengo en cuenta, pero a veces que los espacios no les importa. O sea, la idea es generalmente que sea una luz cenital. Ah, mira. Fría y cenital.
Bueno, ahí. Silvia, tenés el micrófono activado, si querés preguntar. No, todo lo que quería preguntar ya lo pregunté, aparte conocía la obra de Eugenia y realmente es hermosa, sí, extraordinaria. Y me encanta esta cuestión del contacto con el barro crudo, ¿no? Esa cosa de, es decir, el no uso de esmalte, esas cuestiones me parecen como muy en línea con lo que pienso. Muy bien. Gracias, gracias por la devolución. ¿Más? ¿Algo más? ¿Vos que estás ahí viendo? No, acá No, no llego a ver tampoco el chat. Me tendría que poner los anteojos. pero Gastón. No, estoy muy... Bueno, si querés, chicos, le leo porque hay muchas felicitaciones, Sí, eso maravilloso sí. el trabajo, muchas gracias por compartir y mostrar tu proceso. Esto es algo sumamente rico también, sí, lo de el artista que muestra el proceso, que se anima a, bueno, a ir un poco contra la academia, siendo de la academia, ¿no es cierto? Porque Eugenia también es profe, ¿sí? Sin embargo, bueno, está diciéndonos, me quedo con el crudo, me quedo mientras lo necesite o bueno, para expresarme o me doy ese permiso, ¿no? Bueno, y acá estamos recibiendo justamente la charla de ayer y muchas estas cuestiones de animarnos también a darnos los permisos de incursionar en lo no permitido así por la academia. Yo una preguntita que les quería hacer y que por ahí lo pienso también desde el lado de los estudiantes, ¿no? Que ustedes que han hecho estas residencias, que nos cuenten un poquito, que nos cuentes, Euge, cómo es, cómo se contactan, más allá de que decimos, bueno, por internet lo tenés todo, pero a veces ese camino, ¿sí? De conseguir ese lugar, esa residencia, por ahí también resulta interesante para algunos de los que están acá presentes, ¿no? Alumnos. Y, bueno, si nos querés contar un poquito sobre eso. Gastón también, porque compartieron una residencia, ¿verdad? Así que bueno, Euge, si nos querés contar un poquito de eso. Sí, la verdad es que o sea, hay convocatoria, ¿no? Hay convocatoria. Yo la residencia de Alemania, la primera vez mandé y no me aceptaron, y la segunda mandé exactamente el mismo proyecto, porque yo estaba convencida de que quería ese proyecto, y me aceptaron. Entonces, hay algo de la insistencia, hay algo de mandar, hay algo de estar trabajando constantemente en algo. Yo por lo menos soy de fijar una idea, ¿no? O sea, tengo una idea y voy por eso, y me parece que cuando uno tiene una sola idea, en este caso hablo del vacío, ¿no? O de la materia cruda, se empieza a ver un cuerpo de obra, se empieza a entender algo, empiezas a entender cuáles son los lineamientos de esa persona que está trabajando a nivel visual, y eso hace que sea por ahí un poco más contundente las imágenes cuando vas mostrando y cuando vas mandando a las convocatorias. Pero es cuestión de mandar convocatorias, o sea, hay que mandar y hay que volver a mandar. A mí en un inicio me pasaba mucho de mandar y estar esperando que me respondieran, con mucha ansiedad, y cada vez que me decían que no, era una sensación de decir, soy un fracaso como ser humano, básicamente. O sea, como que hay algo que no te lo cuentan, yo creo, de decir esto, que uno se siente que no es suficiente, hay un montón de cosas que uno está solo, vos estás haciendo todo este proceso solo y vos mandás y ves qué pasa y te dicen que no, y bueno, ¿y qué hago? Y bueno, me dedico a otra cosa, mando de nuevo. Hay toda una cuestión interna que hay que como superar para poder transitar este camino, que es un camino bastante complejo. No es fácil ser artista plástico, me parece, menos en este país. Me parece que es importante hacerlo y quedarse en este país, o sea, en esta cuestión de apostar al espacio, apostar a la cerámica, pero es mandando, ¿no? Las dos residencias, va a ser otra acá también en Buenos Aires, pero estas residencias que estoy mencionando, fueron de mandar y olvidarme un poco, ¿no? Porque en un principio mandaba y me acordaba de todos los lugares donde había mandado, y en esta última, que fue la de Madrid, fue muy gracioso, de hecho, porque yo mandé
a esta residencia y mandé también el premio Itaú, el mismo día. Y aparte fue una cosa así como que me entré, bueno, llené, bueno, ¿cuál es tu statement? Bueno, hablo de no sé qué, o sea, como tratar de, ya tengo algo armado, lo subo, tengo imágenes, las subo, me olvido, y me olvido. Y cuando llego, de hecho, cuando llego a Buenos Aires, era muy temprano, a la mañana me llega un mensaje de una amiga y me dice, bravo, Itaú. Había vuelto de Madrid. Y miro el mensaje y digo, ay, habrá entrado esta amiga de Itaú, mirá, bueno, ahora le mando un mensaje, y le mando un mensaje preguntándole, che, qué bueno, entraste al Itaú, ¿qué te premiaron? Bueno, contame un poco, porque no entiendo tu mensaje. Y me manda un mensaje diciendo, no, boluda, vos entraste al Itaú. O sea, como esta cuestión de directamente olvidarte un poco, o sea, como mandar, y de hecho fue gracioso porque le discutí, le dije que yo no había mandado, yo estaba segura de no haber mandado. ¿Por qué esto? Porque lo mandé y me olvido. Como, igual eso, hasta que lográs hacer eso de olvidarte, para mí no fue sencillo. Yo todo el tiempo me estaba acordando, diciendo, yo mandé acá y no me contestan, no me contestan, me contestan. Entonces es un poco aprender a soltar y decir, bueno, hay tantos caminos que uno puede transitar, que puede ser esa convocatoria como otra, como este salón como el otro, como en el bar de un amigo, como, o sea, la idea es, me parece, lo más importante es tener la idea de querer hacer obra, de que sea una necesidad real, en el sentido que yo necesito hacerlo, o sea, yo empiezo a tener como la falta de taller cuando estoy muy lejos de mi taller, me agarra como un delirium tremens, ¿no? Como si fuese esta sensación de necesidad de tener algo cerca, y por ahí no estoy haciendo nada, no necesariamente estoy todo el tiempo produciendo, no soy una persona proactiva que todo el tiempo labura, por lo menos a nivel de objeto, laburo en la cabeza y el boceto, pero no siempre estoy haciendo obras, pero sí la necesidad de tener este espacio de potencia para hacer, si así yo lo deseo. Entonces, para los estudiantes, que arranquen. Yo empecé en el salón estímulo de la escuela de cerámica, así, o sea, directamente como cualquier espacio mandar. Y mi proyecto de cajonera cerámica, que es mi taller, lo empecé a hacer 2 años antes de recibirme con 2 amigas, que después ellas se abrieron por otro lado y quedé yo sola con cajonera. Pero esta necesidad de decir, bueno, yo necesito empezar a ver cuál es mi imagen, o sea, cuáles son las decisiones que tomo. Porque a medida que vas haciendo, se empieza a ver cuáles son cuál es tu imagen, cuál es tu deseo, de qué estás hablando. No sé, yo por lo menos lo conceptual, tenía mi profesor que siempre decía lo conceptual, y la verdad que lo conceptual yo lo fui desarrollando a medida que iba haciendo la obra, no había manera de poder decir, este es mi concepto, a ver qué obra sale de este concepto, ¿no es cierto? Si no, no lo veo con tanta claridad, me parece que es algo que estaba como muy entrelazado y es necesario hacerlo, y probar, y jugar. Y el juego el juego, por ahí dicen algo juego como algo medio peyorativo, como si fuera una tontera, pero bueno, todo juego tiene reglas, entonces tiene reglas, tiene límites, hay que atravesarlas. Y después atravesar los límites propios, esto que yo les decía de trabajar con crudo, yo tuve que romper con mi formación, con mi formación de que me decían que tenía que ser cerámica, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser cerámica? Yo quiero hacer esto gigantesco y no quiero hornearlo, me parece un desperdicio hornear esta idea también de pensar la arcilla como un recurso no renovable, ¿no? Entonces, está bien, yo puedo jugar con el capricho de hacer, pero también pensar que es un recurso no renovable y que puede volver a ser barro, y que puede seguir siendo parte de mi proceso, y que puedo seguir aprendiendo de ese material, y no necesariamente tengo que quemar toda la tierra que encuentre. Bien, igual. Muy interesante el comentario, muy ecológico. Muy buena tu postura. Muy lindo lo que contás y cómo lo decís. Acá te preguntan por el chat, digo, te traduzco para que te llegue. Que si tenés referentes fuera de la cerámica, o qué artistas mirás hoy. Muchísimos. Tengo muchísimos artistas. Apuesto a la cerámica argentina por sobre todo. Me parece que es importante nutrir los artistas nacionales. De hecho, ahora creo que hay uno dando vuelta por acá, que es Pablo Isurralde, creo que se está mirando. Gran artista.
amigo y vecino del barrio. Me parece, no sé, no, tengo muchos. Me parece que decir uno es limitar la cerámica en general. Así que me parece importante sí estar atento no solamente a la cerámica contemporánea del mundo, sino también de la región, y los artistas en general. La Escuela de Cerámica de Avellaneda, que es donde yo trabajo, que soy profesora de Tecnología de los Materiales y de Alfarería, es una escuela, para mí es una hermosa escuela, pero no había, en su momento que yo compré, en su momento estaba Emilio Villafañe, que era el director, y fui y le dije, Emilio, no hay libros de arte contemporáneo en esta escuela. O sea, dame plata ya, y las voy y los compro. Y fue gracioso porque fue así, me dio la plata y se anda a comprar, qué sé yo. Entonces, y traje 2 libros muy grandes que están editados por el Fondo Nacional de las Artes, de Arte Contemporáneo Argentino, y me parece importante estar muy actualizado con qué está pasando ahora con nosotros. Tenemos que conocer los artistas que están trabajando en este momento en nuestro país, ¿no? Y la cerámica también, y apostar a la cerámica también, ¿no? Porque la cerámica ahora está de moda, me parece que es un buen momento para hacerla visible, y hay muchos artistas no ceramistas que están tomando el material para intervenir y para trabajar con él, y está buenísimo también eso, como hay una apertura a nivel visual muy importante. Acá Pablo Insurralde te está escribiendo, dice, quiero una remera que diga, no necesariamente tengo que quemar toda la tierra que encuentre. Excelente obra, Connie. Pablo Silvio quiere una remera. Pablo anota las frases que hago. Digo bien. Frases y las anota. Estas las tengo que anotar. Vamos a hacer una serie de remeras con frases que decimos cuando estamos tomando vino acá en Barraca. No estaría nada mal. Bueno, buenísimo. La verdad que no sé si habrá más intervenciones o preguntas. Aprovecho yo el hueco y te agradezco personalmente que hayas aceptado. Esto iba a ser como de manera personal, se dio así. Hubo como mucha previa con todo esto, de decir si se hacías o no. También está, ¿cómo decís vos? La incertidumbre, me la transmitías. No, yo sufro, pero la disfruto mucho. Me laburaste con esa incertidumbre, a ver si hacíamos el encuentro o no. Pero bueno, desde el lugar que estamos, me parecía, cuando te conocí, me pareció como importante que la escuela, desde todo aspecto, o sea, estudiantes, docentes de la especialidad y no especialidad, que conociéramos, porque me parece que es un trabajo destacable, más allá de lo formal que pueda decir destacable. Todo esto que decís vos es verdad, o que yo por lo menos puedo dar fe de lo que vi. Una laburante en un cubículo haciendo una obra enorme, me acuerdo, esas cuestiones como de lidiar con lo que aparece, con la coyuntura, y bueno, eso me gustó y me sentí como, bueno, de hecho se dio como cierta relación por esto, no solo por haber compartido la residencia, sino porque veía que había como cosas que eran comunes. Bueno, esto de decir qué hacemos con esto que tenemos, o cómo nos movemos con esto, pero una seguridad plena o una fe plena como en lo que uno tiene como para aportarle, ¿no? Entonces me parecía como importante, o bueno, me pareció relevante que te conociéramos un poco más. Yo también te conocí a través de todo esto muchísimo más, y que haya como un vínculo ya desde la escuela. Esto también un poco de romper como las formalidades, la estructura, decir, bueno, la escuela debe, me parece que también vas como por ese lado y que iba a aportar un montón, en línea con también muchas de las cosas que se están hablando en la escuela hoy y en este ciclo de charlas también. Así que, más que bienvenida, y celebro que haya sido así, y que todos los mensajes de amor que hay acá al costado, viste, ya te los había prometido, iban a pasar. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta porque me habías invitado, la idea era ir para allá, para la semana del fuego, no me acuerdo que era como un simposio. Las jornadas, que me hubiera encantado, la verdad que me hubiera encantado, me quedo con muchas ganas de ir para allá, de conocer la escuela, de conocer gente que está trabajando allá, o sea, me dan muchas ganas de ir. Pero bueno, yo tuve un poco de resistencia a esto porque me da un poco de vergüenza y pudor y un montón de cosas hacer este tipo de charlas a nivel online.
Pero bueno, estoy muy honrada, estoy muy contenta que me hayan invitado, muy feliz, me encanta que estén haciendo estas cosas. Y no sé, muchas gracias, muchas gracias. Siempre dispuesta. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más para cerrar o algo. Si les parece, le podemos dar, abriendo los micrófonos, un aplauso a Euge por todo lo que hizo. El agradecimiento, también hacer extensión del agradecimiento a quienes participaron de la charla y, bueno, como oyendo, atendiendo a lo que contó Eugenia, eso hace también que estos espacios tengan de alguna manera sentido y bueno, la verdad que la devolución, muchas gracias por las intervenciones, por todo esto que también, a veces como dice Eugenia, parece como frío, pero en este momento es el medio que tenemos y hacerlo como más humano también es un poco una virtud. Así que, bueno, agradecer eso a la escuela por estos espacios, por apostar a esto también, y a las profes que están, y la gente, y los profes que veo acá que también participaron en otras charlas, que pusieron el cuerpo para que esto se haga y se concrete. Me parece que entre estudiantes y docentes tenemos que seguir apostando a estos espacios. Bueno, Euge, yo ya me despido acá en el formal, pueden dejar de grabar y podemos... Abrimos vino. Ya fue. Bueno, desde ya que Abrimos agradecer de vuelta desde el ciclo, desde la organización, ¿no es cierto?, a Gastón que te invitó. Y bueno, sabés que las puertas están abiertas porque la virtualidad nos ha dado esta oportunidad, ¿sí? Pero no va a ser la única y bueno, habrá jornadas el año que viene y cuando sean y nos juntaremos para quemar o sin quemar. Crudo, sin quemar con vos, muy bueno. Y si me permiten, los voy a invitar a Eugenia a que también nos acompañe porque el ciclo de charlas sigue con invitados muy interesantes, ¿sí? Así que mañana, por ejemplo, la tenemos a Andrea Brunotti, que es profe de nuestra institución, que va a hablar sobre Lía Correa Morales de Irurtia, ¿sí?, que es la esposa y compañera de Rogelio Irurtia, ¿sí? Y bueno, nos va a dar un pantallazo sobre su vida. Y el viernes tenemos 2 charlas, una de modelo social de discapacidad con Matías Martín a la mañana y a la tarde nos van a acompañar también alumnas y exalumnas de esta institución, hablando del ESI y hacia una ESI significativa. Todos temas en los que están muy interesados tanto los estudiantes y muchos de los profes. Así que les pasamos el avisito y Eugenia, te cuento que después de esta semana sigue, pero no te vamos a contar hoy todo para no atormentarte con las charlas, pero todavía tenemos, sigue el ciclo de charlas hasta el 30 de octubre. Así que estás invitada a todas ellas y a compartirlas, tanto sea grabadas o en Facebook Live, ¿sí? Genial, muchas gracias. Pero bueno, nos encantó tenerte y bueno, te esperamos en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos a cerrar el chat acá. Nos vamos a tener que ir. Podés quedarte acá leyendo si querés un rato. Tenés un montón de mensajes. Porque después que te vas no los vas a poder ver. Tengo que verlos Uy, estoy viendo acá un chat. Uy, hay mucha gente que escribió. Ya Ana puede dejar de grabar porque... Sí, dejen de grabar porque ya... Bueno, Mainardi, eso...